Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, estamos acá en el Paseo del Comercio de la calle 35, estoy con el profe Barajas. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola Karen, ¿cómo vas? Muy buenos días, ¿cómo van? Hoy nos encontramos caminando por el centro de Bucaramanga y vamos a desarrollar nuestro importante tema. ¿Qué tanto sabe usted de derechos laborales? Sus derechos laborales como trabajador y sus derechos laborales como empleador. Así es, profe. Ese es nuestro tema de este Facebook Live. Sí, señor. O sea, en este Facebook Live vamos a hablar todo sobre derechos laborales, vamos a estar entrevistando a las personas, haciendo un sondeo de opinión nuevamente y vamos a ver qué nos contesta pues el público. Entonces esperamos que estén muy pendientes y pues también cualquier duda o pregunta que vayan teniendo pueden hacerla. Bueno, estamos hoy aquí con el señor Jorge Eliezer López, vamos a hablar todo sobre derechos laboral. Señor Jorge Eliezer, ¿qué preguntas tienes tú sobre el tema de derechos laborales? Pues muchas. Por ejemplo, inicialmente, ¿qué es el derecho laboral que tenemos los colombianos? Una, por ejemplo, esa es la primera. Dos, su persona. ¿Cuáles son los compromisos que tiene uno, por ejemplo, como empleado y el compromiso que tiene la persona que lo contrata a uno? Esa es muy otra buena de las preguntas. ¿Qué sueldo nos merecemos o si el empleador está pagando el sueldo que nosotros nos merecemos también, verdad? Corresponde, sí, señor. ¿Cuáles es, por ejemplo, digamos, las horas que uno debe trabajar, verdad? Esa sería la otra pregunta. Bueno, acabamos de encontrarnos acá en la calle con el señor Benigno Joya, precisamente él es abogado y pues queremos aprovechar la oportunidad de preguntarle a don Benigno ¿cuáles son esas preguntas que suele hacerte la gente sobre el tema de derecho laboral? Me preguntan si tienen derecho a retroactividad, por ejemplo, derecho pensional, cuando reclaman una pensión que, por ejemplo, le pagaron la pensión pero no le pagaron el retroactivo. Lo despidieron del trabajo y no le pagaron todas las creencias laborales, tales como, por ejemplo, las vacaciones, las cesantías y indemnización, que digamos lo han despedido sin justa causa. Bueno, profe, ya acabamos de terminar nuestro sondeo de opinión, ya hablamos con la gente, ya nos dieron su opinión acerca de derechos laborales, incluso hasta tuvimos la suerte de encontrarnos con un abogado y él también nos comentó un poco sobre el tema. Entonces, ¿cómo viste el panorama de hoy? Bueno, una experiencia muy bonita salir a la calle, preguntarle a la gente sobre sus derechos, sobre sus deberes laborales. Sí, señor. Nos encontramos con un común denominador, Karen. La gente desconoce muchas cosas en derecho. Y eso es lo que hacemos nosotros en el Profe Responde, ilustrar lo básico en el derecho para que no se cometan errores producto del desconocimiento. Detrás de cámaras conocimos grandes experiencias de gente que ha sido despedida en condiciones incapacitados, que han sido despedidos porque llegan tarde al trabajo. Muchas situaciones que hoy tenemos, que nos encontramos, que desafortunadamente afectan los derechos del trabajador. Entonces, pues vamos a responder en nuestro el Profe Responde todas estas inquietudes con esta gran estrategia de ciudad que tenemos para nuestros amigos y nuestras amigas. Qué chévere, nos vemos en nuestro próximo recorrido en la calle, interactuando con más amigos y más amigas. Así es, profe, entonces pendientes en el Facebook Live que vamos a responder esas preguntas. Si tienen más dudas, ya saben, pueden escribirnos ahí por Facebook, por Instagram, vamos a responderlas todas. Un abrazo y que tengan buen día. Chao, chao. Bucaramanga y aumenta el empleo informal. ¿Qué significa el empleo informal? Que la persona trata de llevar un sustento a su casa, pero no tiene una estabilidad fija y no tiene los derechos laborales que debería tener una persona que está vinculada con un contrato de trabajo. Entonces, yo creo que las alarmas se deben prender porque nuestra capacidad laboral en Bucaramanga está disminuyendo y son cada día más las personas desempleadas. Hay que trazar estrategias muy puntuales de ciudad para apuntarle a bajar esos índices, Karen, porque nos encontramos también mucho con esas situaciones donde la gente nos decía, es que estoy sin trabajo, es que no tengo trabajo, y por eso inclusive no nos respondían algunas preguntas. Pero creo que es el momento de tomar decisiones frente a esa situación y hoy vamos a responder muchas inquietudes que nos formularon en la calle frente a todos esos escenarios laborales que se puedan presentar, en donde el trabajador tiene unos derechos, pero también tiene unos deberes, y en donde el empleador tiene unos derechos, pero también tiene unos deberes, Karen. Claro que sí, profe. Incluso pues también, como tú decías, mucha gente le gusta es como comentarnos su caso, pero detrás de cámaras. Es muy difícil a veces pues que las personas, precisamente por la condición en la que estén, deseen manifestarse en público, ¿no? Nos encontramos incluso con unas señoras que pues iban con su uniforme de trabajo
y decía, no, es que nosotros no queremos que nos graben porque nos da miedo que de pronto lo vea alguien de nuestra empresa y pues en eso puedan como correr ciertos riesgos laborales, ¿no? Sí. Entonces, pues, bueno, de todas formas vamos a citar ciertos casos que nos pasaron, pues, que nos comentaron. Uno de ellos fue una chica que nos habló acerca de que ella pues está embarazada, pero pues tiene miedo de informarlo a su empresa porque le da cosa que la puedan despedir. Bueno, ese caso que nos contó esta muchacha de su condición de embarazo, hay que ser muy puntuales. Una mujer embarazada adquiere la figura el fuero de estabilidad reforzada. ¿Qué significa el fuero de estabilidad reforzada? El fuero de estabilidad reforzada se da en 3 escenarios. Para la mujer embarazada, para el trabajador que tiene fuero sindical y para el trabajador que tiene una condición de recomendación médica por incapacidad laboral porque sufre un accidente laboral o siempre tiene una condición de salud. Entonces, en esos 3 escenarios nace la estabilidad, el fuero de estabilidad reforzada. ¿Qué significa fuero? La palabra fuero significa proteger, cuidar. Entonces significa que el empleador debe proteger, amparar el trabajo de ese trabajador, aun cuando esté embarazada la mujer, aun cuando el trabajador tenga fuero sindical o se encuentre incapacitado. Si la mujer está embarazada, debe informar a su empleador que está embarazada. La Corte Constitucional le había dicho que el embarazo era un hecho notorio y que por esa razón no era necesario informar, pues se presumía que el embarazo era notorio. Pero en jurisprudencia reciente, la Corte Constitucional cambia su concepto y determina que sí la mujer está en el deber de informarle al empleador de su condición de embarazo. Esa condición, una vez la reporte, una vez informe, obviamente con el examen clínico y que determine que efectivamente está embarazada, a partir de ahí nace el fuero de estabilidad reforzada de mujer embarazada. ¿Qué significa eso, Karen? Que esta muchacha que nos consultó en esta opinión en la calle, ella no puede ser despedida en ningún momento mientras transcurre su época de embarazo y hasta que termine su licencia de maternidad. Entonces, significa que se protege el legislador y la Corte Constitucional está protegiendo los derechos de la mujer en condición de embarazo, pero también está protegiendo la vida del que está por nacer, pues tiene el derecho que se le dé el derecho a la salud, a que vaya a todos los tratamientos médicos, etcétera, a todos los controles médicos. Entonces, en ese entendido, ese fuero impide que la mujer embarazada pueda ser despedida sin justa causa. Pero surge una pregunta, y eso nos preguntábamos ayer cuando fuimos a la calle. Y entonces significa que una mujer embarazada que no vaya a trabajar, que se salga del trabajo o que no cumpla con sus actividades, el empleador debe aguantársela ahí todas las semanas de embarazo, inclusive hasta la licencia de maternidad. No. La mujer en condición de fuero de estabilidad reforzada o el trabajador que tenga fuero de estabilidad reforzada sí puede ser despedido, sí puede ser despedido. ¿Cómo se hace? Se le inicia un proceso disciplinario y ese proceso disciplinario, en este caso la mujer embarazada, debe informársele al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo revisa el debido proceso y una vez revisa el debido proceso que se cumplió con el derecho de defensa y todo el debido proceso, el Ministerio del Trabajo dará la autorización para despedir a ese trabajador y levanta el fuero de estabilidad reforzado. Bueno, tenemos preguntas ahí, cuéntenos. Una pregunta en Facebook de José Leal: despido sin justa causa. Bueno, el despido sin justa causa, el trabajador, el empleador toma la decisión. El contrato de trabajo es un contrato en donde dos partes de manera consensual celebran una obligación en donde el uno se compromete a dar una retribución y a garantizar unos derechos y el trabajador se compromete a cumplir con unas actividades a cambio de una remuneración. Entonces, el empleador en cualquier momento del contrato podrá despedir al trabajador, lo podrá despedir y puede que haya una justa causa o puede que no haya una justa causa. Si no hay una justa causa, el trabajador tendrá derecho a una
indemnización por ese despido sin justa causa. ¿Cuánto sería esa indemnización? Bueno, ya la miramos. Lo primero que hay que tener en cuenta aquí, antes de cuánto sería esa indemnización, hay que tener en cuenta que si el trabajador es despedido sin justa causa, cuando tiene la estabilidad reforzada, tiene derecho a que se le dé una indemnización de 180 días de salario producto de ese despido sin justa causa. Cuando tiene estabilidad laboral reforzada, en caso de mujer embarazada, en caso de que tenga una condición de incapacidad, puede pedir esa indemnización de 180 días. O sea, aproximadamente son como 6 meses, ¿no? Sí, el equivalente a 6 meses de trabajo. Entonces, ahora, ese despido sin justa causa debe contextualizarse cómo se dio, ¿sí? Ejemplo, puede ocurrir que el trabajador llegó tarde o que no cumplió con una tarea asignada y el empleador, en medio de su ira, bueno, de su actuar inmediato, dice: despedido, se va. Pues no solo se debe hacer así, hay que iniciarle un proceso disciplinario para que el despido sea con justa causa. Entonces, pero para iniciar ese proceso disciplinario, Karen, debe haber algo muy importante en toda empresa: un reglamento de trabajo. Y en ese reglamento de trabajo debe decir qué pasa con un trabajador que llega tarde, qué pasa con un trabajador que no se encuentra en su puesto de trabajo, qué pasa con un trabajador que en vez de cumplir con su actividad laboral está en Facebook, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, debe decir el reglamento interno de trabajo que se amonestará 2 veces, no sé, es algo interno, y ese reglamento es el que marca el derrotero para determinar si el trabajador se sanciona o se despide. Pero Bueno, no profe, podemos llegar y decirle al trabajador: se va y ya. Hay que garantizarle el debido proceso al trabajador. La siguiente pregunta Hay es una pregunta en Instagram del pastor Ali Rosales. ¿Cómo podemos generar empleo formal desde las estructuras de gobierno local para los jóvenes? qué pregunta tan interesante. Bueno, es una pregunta, son estrategias. Un saludo para el pastor Ali. Es una pregunta supremamente interesante, pero hay que trazar estrategias de emprendimiento. Los gobiernos tienen la responsabilidad, Karen, de trazar estrategias de emprendimiento. Hoy Bucaramanga necesita levantar su actividad empresarial. ¿Y cómo lo hacemos? Generando ferias de emprendimiento, por ejemplo, reactivando la Feria del Calzado, reactivando la Feria de las Confecciones. Bucaramanga tiene muchas fábricas de confecciones que desafortunadamente han cerrado por la crisis empresarial y la crisis económica que sufre nuestro país. Entonces, si reactivamos las ferias y reactivamos la economía, dando incentivos al empresario, pues se va a activar el empleo en la ciudad y obviamente va a haber más poder adquisitivo, sobre todo para los jóvenes que se gradúan, que hoy son tecnólogos, que son profesionales y que desafortunadamente salen a la calle y no tienen esas oportunidades laborales porque les dicen: usted es profesional pero le falta la experiencia. Hay que darle la oportunidad, Eso es lo que pasa hay que acá darle la en nuestro oportunidad al estudiante, al joven que se gradúa y que tiene la preparación académica para emprender una labor. Bueno, Karen, ¿qué más encontramos en la calle? Bueno, profe, también pues, bueno, volviendo al tema del que estábamos hablando ahorita antes de la pregunta, también había otra cosita que pues nos había quedado pendiente. Yo tenía otra pregunta. Por ejemplo, tú hablabas acerca de la reglamentación de una empresa. Normalmente esas reglamentaciones se ven en empresas grandes, por ejemplo en empresas pequeñas, donde a veces no suelen haber como ese tipo de reglamentación, pero se despide al trabajador. ¿Cuál es el proceso a seguir? Porque pues digamos que no existe esa reglamentación, pero ¿cómo puede el trabajador exigir que no se le despidan sin justa causa? Bueno, no importa si el empleador es pequeño, si es grande, debe cumplir con la norma. Y ese cumplimiento de la norma no lo exime por su condición. Si es una familia-empresa, si es una mini empresa, si es una MIPYMES, no importa. Debe cumplir con la responsabilidad laboral que tiene frente a quien vincula para que lo apoye en una actividad laboral. Algo importante aquí es que el legislador determina varias modalidades de contrato. Entonces tenemos el contrato a término fijo, que tenemos el contrato a término indefinido, tenemos el contrato por obra o labor, el contrato por tarea, que es el contrato por destajo. Entonces ocurre algo muy particular y eso nos preguntaba ayer una persona, nos decía ayer una persona en la calle que a él le pagaban por tarea, ¿sí? por lo que hiciera. Entonces, claro, él decía: yo trabajo en una zapatería y me pagan por lo que corte, por lo que si corto
tantos diseños, me pagan. Entonces los cuentan y mi jefe me paga. Entonces es una modalidad de vinculación. El problema es que la informalidad laboral nos tiene invadidos y esa informalidad laboral impide que ese trabajador y muchos trabajadores no estén afiliados a riesgos laborales, no estén afiliados al sistema de seguridad social, no estén con todas sus prestaciones sociales y eso nos genera un impacto muy negativo. Entonces, sin importar la vinculación, sin importar, perdón, lo grande que sea la empresa, hay que tener una vinculación laboral cumpliendo con todos los deberes. Pero, ejemplo, llega una persona y dice, quiero trabajar, sí, mire, siéntese allá. Y si no celebra un contrato diferente que determine qué clase de denominación es ese contrato verbal, porque el contrato laboral puede ser verbal. Si no celebra un contrato en donde especifique que es a término fijo, que es por hora o labor, que es por prestación de servicio, que es por tarea, automáticamente, Karen, ese contrato se convierte en un contrato indefinido. Y ese contrato indefinido obviamente trae unas implicaciones un poco más complejas que los otros contratos. Otra pregunta, Said. Raúl Eduardo Quintero, una mujer que tiene un contrato de prestación de servicios en una entidad pública y durante su ejecución queda embarazada, ¿su nuevo estado le otorga alguna estabilidad? La Corte Constitucional ha sido muy clara en eso. Un saludo para el doctor Raúl. La Corte Constitucional ha sido muy puntual en eso, en donde el fuero de estabilidad reforzada mujer embarazada lo lleva también a los contratistas y a las contratistas de prestación de servicios. Entonces, en el caso de la mujer embarazada, la entidad pública, bueno, hay que dejar claro que el contrato de prestación de servicios no solamente con entidades públicas, también lo puede celebrar entre particulares. Entonces, el contratante, llamémoslo así, que puede ser de carácter público o privado, una vez el informe que la contratista está en condición de gestación, en condición de embarazo, automáticamente adquiere el fuero de estabilidad de mujer embarazada y por lo tanto la Corte le da esa protección, ya lo dijimos al principio, a la vida del que está por nacer, y ese contrato debe ser renovado hasta el tiempo que dure la licencia de maternidad. Entonces sí exige la renovación del contrato. Inclusive, aquí hay algo muy interesante que hablamos hace 8 días, para proteger este derecho se puede ir al mecanismo de la acción de tutela. La trabajadora puede ir a la acción de tutela y el juez de tutela le ampara el derecho al trabajo, pero fíjese que hay algo más particular, no solo el derecho al trabajo, le ampara el derecho a la salud, porque si tiene trabajo, entonces paga seguridad social, y si tiene seguridad social, entonces está protegiendo su vida como embarazada y la vida del que está por nacer. Es una conexidad que el juez de tutela ampara y que la Corte, a través del precedente constitucional, ampara, y es proteger la vida de la trabajadora, amparando el derecho a la salud, y del que está por nacer, que también hay un pronunciamiento interesante sobre eso. Ok, profe. Otra cosa que pues también nos decían pues los ciudadanos y que pues hablamos al principio es el tema del desempleo. Muchos bumangueses se quejan por el hecho de que llegado mucho personas venezolanas acá a la ciudad, pues se está contratando más a las personas que vienen pues de Venezuela que a los mismos bumangueses. Entonces, y precisamente pues a estas personas se les paga un salario inferior al salario mínimo, incluso también sin prestaciones, porque muchas de ellas no cuentan como con los papeles, ¿no? Mire, Karen, Bucaramanga es una ciudad fronteriza y estamos viviendo, y todos los días la crisis fronteriza, la crisis migratoria se incrementa. Hoy vemos por las calles de Bucaramanga cómo desfilan las personas venezolanas con sus hijos. Es una crisis muy fuerte, la hemos sentido, nosotros que salimos a la calle hemos escuchado de primera mano las necesidades de los venezolanos, pero hay una situación muy particular y el Estado debe actuar en esa situación, y Bucaramanga debe actuar en frente a esa situación. ¿Qué pasa? Hay empleadores que están despidiendo a personas colombianas, a personas de Bucaramanga los están despidiendo porque al bumangués hay que pagarle el salario mínimo, con todas sus prestaciones, con sus cesantías, con sus primas, con sus vacaciones, con todo lo que implica el legislador frente a una persona que esté contratada legalmente. Entonces lo despiden y llaman al venezolano. Entonces le dicen al venezolano, a usted le pago 15.000 pesos y le doy una comida al día. Eso lo hemos escuchado. Y entonces se queda una persona sin trabajo y contratan a otra en condiciones indignas laboralmente. Además, el esfuerzo laboral, la jornada se excede, porque la jornada de trabajo debe en 8 horas,
48 horas a la semana. Hoy a los venezolanos en algunas partes los explotan hasta 12, 15 horas de trabajo por 15.000, 20.000 pesos. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un convenio estratégico entre el Ministerio del Trabajo, que debe ser muy activo en esta situación, y el municipio de la alcaldía de Bucaramanga debe ser muy operativa, en donde hagan inspecciones de trabajo a los restaurantes, a las discotecas, a todos los escenarios donde pueda haber mano de obra informal contratada, y preguntar la forma, cuántos venezolanos tiene usted aquí contratando, preguntar la forma de vinculación, y si están vinculados de forma ilegal, considero que deben tomarse las medidas necesarias. Como ejemplo, llegar inclusive hasta el cierre del establecimiento de comercio y a multas drásticas, porque se está lesionando el trabajo digno de nuestros hermanos colombianos y se está contratando indignamente a personas venezolanas, explotándolas laboralmente, aprovechándose de su necesidad, situación que no puede ocurrir en Bucaramanga, que es una ciudad fronteriza y que la crisis migratoria nos está golpeando mucho, Karen. Entonces debemos actuar en una estrategia muy contundente frente a esa situación. Así es, profe. Bueno, de paso, pues vamos a aprovechar para saludar también a Carmen Villamil, que se estuvo conectando desde muy temprano, a Marcela Supiñán, a José Leal y a Raúl Eduardo, que tenemos por acá en Facebook. Muy bien, bueno, un saludo especial. Lo recordamos, nos pueden seguir viendo en transcurso del día, ahí queda en el Facebook, en el Instagram también queda nuestra presentación, pero quiero que sigamos hablando de lo que encontramos en la calle. En la calle encontramos otra situación que nos comentaron que nos llamó mucho la atención. Una persona tuvo un accidente laboral, y ese accidente laboral le dejó un problema muy serio en su pie y en su pierna izquierda, afectándole su capacidad laboral muy seriamente, en donde tiene una condición física que le impide desarrollar otra actividad. Y nos decía este señor que él fue despedido. Ese despido, lo primero que tenemos que decirle es que es un despido sin justa causa, porque él fue despedido en razón de su condición, porque el empleador le dijo que ya, como él no podía desarrollar la actividad que estaba haciendo, porque era una actividad de construcción, pues entonces lo despedía. Ese despido se debe dejar sin efectos ante un juez de tutela, porque lo despidió en el fuero de estabilidad. Pero además de eso, la responsabilidad que tiene el empleador de afiliarlo a la ARL. Nos encontramos con que el empleador no reportó el accidente laboral y además no había hecho los aportes puntuales de la ARL. Entonces, hay que dejar claro que toda persona que esté vinculada, Karen, laboralmente, llámese empleada del servicio doméstico, llámese el jardinero, el ayudante de construcción, el ayudante de bodega, quien sea, adquiere esa condición de tener derecho al pago de su salario completo, pero además de que se le afilie al sistema general de seguridad social. Implica que se debe tener la cotización a salud como cotizante, que debe estar afiliado a pensiones, a la ARL, dependiendo la actividad tiene un nivel de riesgo. Si es ayudante de construcción, está considerada como una actividad peligrosa, entonces debe tener curso de alturas, pero además de eso, el riesgo debe estar en riesgo 5, 4 o 5, dependiendo de lo que haga. Entonces, dependiendo de la actividad, hay que tener una afiliación a la ARL, y será la ARL la que se encargue de responder por su accidente laboral. Ojo, señor trabajador y señor empleador, hay que pagar puntualmente los aportes al sistema general de seguridad social. Hay que pagarlos, porque si no se pagan puntuales, termina usted, señor empleador, asumiendo las responsabilidades patrimoniales generadas de ese accidente con su patrimonio, con sus bienes. Se genera una responsabilidad de hecho y ya la ARL no responderá. Conozco casos en donde ocurre el accidente y corre el empleador a pagar la seguridad social para que la ARL diga que lo cubra. Y le dicen al trabajador, espérese un momentico y reporte el accidente mañana. Si se encuentra que hay fraude, las sanciones pueden ser muy drásticas. Entonces, lo mejor es pagar al día el sistema de seguridad social para que el trabajador esté cubierto en todos sus riesgos y además el empleador se excluya de multas y sanciones muy drásticas que pueden ocurrir por no pagar a tiempo la seguridad social, Karen. Ok, entonces
Tenemos otra pregunta de Marce May. ¿La empresa puede terminar un contrato a término indefinido cuando está en crisis económica y no está facturando lo suficiente para pagar las nóminas? Bueno, un saludo para Marce May. Sí, es una situación que está ocurriendo mucho en Colombia. Hoy hay muchos empresarios que entran en procesos de insolvencia, en procesos de reorganización, y ese proceso de reorganización, que puede hacerse ante la superintendencia o ante la jurisdicción, implica que también pueden haber acreencias laborales pendientes por pagar. Entonces, una vez en marzo se entre el proceso de insolvencia o de reorganización, se ponen de presente ante la superintendencia los pasivos laborales, y será allí, hay que tener presente que tienen prioridad, por el orden de prelación de créditos, tienen prioridad los pasivos laborales que se pagarán de acuerdo al patrimonio que se someta a reorganización o a insolvencia, pero sí deben entrar en el proceso de liquidación. Otra pregunta, Malexa Díaz. ¿El fuero de prepensionados solamente es para el sector privado? No, en el sector. Buenos días, Malexa. ¿Qué pasa con el fuero de prepensionado? Una persona que está a punto de lograr su pensión, que ya tiene las semanas y que le hace falta la edad, puede mantener digámoslo así, Karen, es una especie de estabilidad. Y esa estabilidad impide que la persona sea despedida a punto de lograr su pensión. Es lo que se llama el fuero prepensional, y esa situación ocurre también en el sector privado, en donde la persona no puede ser despedida. Conocí un caso hace un año y medio, en donde una persona iba a ser despedida de una entidad pública. Ella alegó que tenía fuero prepensional, aún así le dieron por terminado su contrato. Ella alegó por vía tutela la condición de fuero prepensional, y el juez de tutela lo reconoció y tuvieron que reintegrarla a la entidad pública, pues goza de ese fuero, esa protección por su condición de prepensionada. Okay. ¿Qué más encontramos en la calle, Karen? Nos encontramos con tantas cosas, que nos encontramos con un señor muy particular, que nos preguntaron también el tema de las vacaciones. Nos comentaban que las señoras del uniforme, que les dio miedo hablar en cámara porque llevaban ahí marcado el nombre de la empresa, ellas nos decían que les daban vacaciones cada 2 años y que además de eso no se las pagaban. Entonces es una irregularidad terrible que está cometiendo ese empleador, porque el trabajador, tan pronto cumple 1 año de trabajo con la empresa, debe dársele el uso de sus vacaciones. Son 15 días que tiene de vacaciones, y esas vacaciones deben ser remuneradas. Ahora, si el trabajador no labora el año completo, y si renuncia o es despedido, hay que tener claro, Karen, que a la hora de la liquidación se le debe liquidar el promedio de sus vacaciones. Una pregunta muy interesante que nos formularon en la calle, y que no se nos puede pasar: si una mujer embarazada puede renunciar a su trabajo. Ella puede renunciar, pero ojo que hay una particularidad: esa renuncia debe tener la autorización del Ministerio del Trabajo. No puede renunciar el empleador, no puede decir es que ella renunció y yo le acepté la renuncia. Y nos cuentan la historia muy particular de una chica que informó que estaba embarazada y que le daban en el trabajo, ella manejaba ventas, y en el trabajo ahí le daban náuseas, lo que genera los efectos inicial del embarazo, y el empleador le dijo: renuncie, porque si usted no renuncia me toca echarla y usted queda impedida durante 2 años para conseguir trabajo. Entonces fue una renuncia inducida. Esa situación nos llamó mucho la atención. Se logró por vía de tutela, nos contaba la muchacha que se logró por vía de tutela demostrar que la renuncia fue inducida, y que el juez de tutela dejó sin efecto la renuncia y lograron vincularla de nuevo a su trabajo. Entonces, claro, para aquellas mujeres que están embarazadas o aquellos trabajadores que están en condición de incapacidad laboral, si los inducen a la renuncia, esa renuncia debe contar con el permiso y el visto bueno del Ministerio del Trabajo. Bueno, profe, yo creo que por acá ya nos quedó bastante claro ese tema. Muchísimas gracias pues a todos los que se estuvieron conectando a través de nuestro Facebook Live y también del en vivo en Instagram, y gracias a ti, profe, pues por respondernos estas dudas que tenemos nosotros y también la gente.
Vamos a ver cuál es el siguiente tema para la otra semana. ¿Alguno aquí lo tiene? Bueno, antes de dar el siguiente tema, dejemos 3 tips claros para, Listo, para, bueno, entonces para nuestros pendientes derechos a laborales. 3 tips. 1. Cuando usted entre a trabajar, a vincularse a una empresa o a vincularse de alguna forma, debe saber qué clase de vinculación tiene. Si es indefinido, si es un contrato a término fijo, si es un contrato por obra o labor, si es un contrato a destajo, qué clase de vinculación tiene. Ojo con las personas que trabajan en el servicio doméstico. Señor jefe, señor patrón de la empleada del servicio doméstico, usted debe hacer la liquidación por días. La señora que va a planchar cada 8 días a su casa, usted le debe liquidar el día que va a planchar. La señora que hace aseo una vez a la semana en su casa, usted le debe liquidar esos 4 días a la semana. Hay que tener mucho cuidado con esa ausencia de liquidación de la seguridad social. 2. No olvide que debe pagar el aporte a las cesantías y debe hacerlo antes del 14 de febrero del año siguiente. Debe consignar las cesantías a su trabajador al fondo de cesantías que haya escogido. Si no lo hace, tendrá sanciones por cada día que no lo haga. Las sanciones económicas son muy drásticas. 3. Pague vacaciones, pague las primas. Ojo con las primas, hay que pagarlas. No pagar la prima tiene sanciones muy drásticas. Y 4. Si usted va a despedir un trabajador, iníciele un proceso disciplinario. Para iniciar un proceso disciplinario, tenga reglamento interno de trabajo en donde determine, y el trabajador debe conocer el reglamento interno de trabajo. Es decir, todo trabajador que usted contrate, haga la inducción del reglamento interno de trabajo para saber a qué tiene derecho y a qué tiene y qué deberes tiene. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Ya tenemos acá el tema la próxima semana. Dice, ¿qué hacer con inquilinos que no pagan? Entonces, súper pendientes, los esperamos a todos. Gracias por conectarse y de nuevo que tengan un lindo día. Chao, chao. Chao, chao.